Bueno, preguntas que tengan. Todo normal. Todo normal. Tío, una pregunta. Víctor. El GeoGebra, bueno, nos va a especificar en la pregunta graficar, ¿verdad? Exacto. En esta de potenciación, no, no creo. En ecuaciones, graficar se grafica ahí mismo, ya saben. Y 3 aquí menos 3 y ahí está. Se grafica ahí mismo. Para funciones, tal vez, pero si es que la pregunta lo pide, pero es muy, no creo que pedimos graficar. Además, como les he venido diciendo, el, acabo de entrar, Andrés. Andrés, buenos días. Y está el enlace. Voy a volver a mandar el enlace una vez más. Para los que han llegado recién, los anteriores mensajes del chat no deben poder ver, ¿verdad? ¿O pueden ver? No creo, ¿no? Por mi parte, no, tío. Ah, ya. No, tío. Ya, no, no importa. Ya está muy bien, más bien me has avisado, Andrés. Es la información que necesito. Siempre necesito esa información antes de... Bueno, esta clase más que todo sería informativa, como les digo, trataríamos de avanzar un poquito, porque nos toca hacer ya nuestro próximo tema, límites. Vamos a hacerlo, pero tampoco vamos a durar mucho. Esta clase más que todo sería informativa, ya que eh, nos hubiéramos coordinado para poder hacer hoy el examen, pero seguiremos el cronograma que se ha seguido siempre. Siempre nos ha tocado el parcial lunes, así que para nada, que no haya sorpresas, entonces el lunes ustedes hagan el examen tranquilamente. Y no se olviden de la presentación de cuadernos, ¿ya? La presentación de cuadernos. Todo lo que hemos avanzado a partir de la última presentación, o sea, la potenciación, inecuaciones y funciones. Ya, ahora como la pregunta de Víctor, yo ya he anotado y GeoGebra. Por si acaso algún ejercicio o alguna pregunta de funciones incluye a graficar, entonces utilizaríamos el GeoGebra para graficar. Pero lo dudo. La potenciación no van a ser los ejercicios de práctica prefacultativa, o sea que esos que van a tardar harto en resolverse. No, no van a ser de ese tipo. Son las sencillas y puntuales a las propiedades. Ya van a ser unos tres, tal vez dos, pero puntuales a las propiedades, para que utilicen las propiedades. De las inecuaciones, igual. La graficación de inecuaciones es automática, se puede hacer en una sola recta súper pequeña. Y lo que interesa más de las inecuaciones son los intervalos. Luego, las funciones. Las funciones son iguales a las prácticas de matemáticas. Entonces, aquellos que han hecho las prácticas de matemáticas se van a dar cuenta que es idénticas. Ya son prácticamente iguales. La mayoría de las prácticas, entonces, no hemos necesitado graficar. Como les digo, en funciones ya empezamos a reconocer de qué se trata una función, si es parabólica, si es recta, no es recta, es redonda, y ya tal vez ya no hace tan necesario graficar, a menos que sea una función extraña que no reconozcamos. Y esta es Mever. Buen día, tío. Buenos días, Ismever. Ahí está el enlace por si acaso quieres descargar esta información. Luego también lo voy a volver a subir. Bueno, aclarando entonces, el parcial es el 8 de noviembre, el lunes, esto nos toca a las 11. A las 11. Bien, esto también es para recalcar también, de 11 a 12 y 20. Ya saben que les doy un margen de envío de parcial. Bien, el margen de envío de parcial va a ser hasta las 13 horas, o sea, hasta la 1. Hasta la 1. Y pero también recuerden esto, el enlace del parcial caduca hasta ahora, hasta las 12 y 20.
Entonces, eso también, si alguno tiene problemas para enviarlo, no, tal vez no te logra terminar y no puede volver a encontrar el enlace del parcial, me lo puede pedir para que yo se los envíe. Ya, pero tienen más o menos hasta la una para enviarlo. Y si ya lo han enviado y no les ha salido el cartelito, porque sale un cartelito que dice enviados, respuestas enviadas, dice. No les ha salido este cartelito, entonces también me pueden consultar si se ha logrado enviar o no. Solo en esos casos. Pero si ya les ha salido el cartelito de enviado, ya les ha salido, bueno, ya en este caso ya no sería tanto confirmar porque ya está enviado. Y otra sugerencia también, en el parcial o en este cuestionario que hacemos en Google Forms, ya. Por ejemplo, pregunta 1, tenemos 2 más 2, ya, la respuesta. Ya. No es necesario responder directamente en el cuestionario. Si van a tener la hoja auxiliar, que es obligatorio que tienen que mandar, en la hoja auxiliar ya pueden poner todas las respuestas y aquí anotarlo con una X, un puntito. Puntito voy a escribir hoja auxiliar. Hoja auxiliar. Y todas las respuestas a la hoja auxiliar, solamente que aquí sí o sí también tienen que escribirlo, no dejarlo en blanco. Ya, así que no es necesario que lo escriban. Muchas veces también he visto algunos que tardan en poner todas las respuestas en esta parte, lo están escribiendo, lo están transcribiendo, todas las respuestas, que esto sale 2x más 3, así todo, dividido entre 3, apenas están escribiendo todo, y a veces que al apretar otro botón se borra todo y tienen que estar volviendo a escribir las respuestas. Para ellos, por ejemplo, les conviene hacer todo en la hoja auxiliar y poner simplemente ahí hoja auxiliar. Ya. No digo que no es que puedan, pero les conviene poner todo en la hoja auxiliar y aquí solamente poner una X, un puntito, una letra. La importancia es la siguiente. En esta pregunta, por ejemplo, de 2 más 2, ¿cuánto es? ¿Qué tal si uno responde 5? A simple vista, por lógica, que esto respondería que estaría mal. Mal. Pero ¿qué tal si en su hoja auxiliar me comprueba, me demuestra que 2 más 2 da 5? Si hace toda una teoría de números, tiene variables, todo y me demuestra que sale 5. Entonces su hoja auxiliar estaría ahí comprobando. Yo aquí ya me retractaría y diría, no, sí, este muchacho sí ha hecho que 2 más 2 salga 5. Y entonces esa es la importancia de la hoja auxiliar. Hoja auxiliar. De acá no es tan importante que Un pongan el consultivo. resultado. Sergio. Eh, si es que llega a pasar eso y alguien le comprueba que 2 más 2 es 5, el resto si pone 4, ¿ya ellos ya están echados o están bien igual ellos? A ver, de ese caso en específico, la comprobación, Específico, es una suposición, siguiendo el ejemplo del 2 más 2, 5. ya, Puede siguiendo haber solo, otros más. sí, sí, ahorita te contesto, solamente que ha entrado Isnelda, buenos días, aquí está tu enlace, ya, no te preocupes, no, la verdad sí pensaba avanzar, pero a ver hasta dónde llegamos con esta información. Como le estaba diciendo, la hoja auxiliar está mucho de la comprobación, está mucho del procedimiento que han hecho, el procedimiento. Ahora, por ejemplo, siempre se ha enseñado en números naturales, suma normal, que esto 2 más 2 es 4. Si uno en su procedimiento me hace una demostración, no sé, y en esa demostración utiliza, digamos, cálculo, matemática cuántica, y saca que 2 más 2 me da 5, entonces, para los que han puesto 4 va a ser válido porque este es el rango de enseñanza que se ha dado. Pero para el que ha puesto 5 también se le va a dar válido porque si ha llegado a hacer cosas mucho más avanzadas y ha hecho toda serie de teorías y ha tratado de comprobar de que 5, de 2 más 2 sale 5, también se le va a dar válido. Ya no es que va a desmerecer el otro resultado de sus compañeros, porque también ese es el punto que hemos llegado a hacer. Ya, la demostración o todo lo demás que se hace, la hoja auxiliar, ya parte de ustedes, cómo lo han resuelto. Por eso, muchas veces, si alguno, bueno, la mayoría va a poner ese resultado 4,
Pero alguno, tal vez has encontrado de otra manera. Ha sumado uno más 2 así, para encontrar 4. Y otro ha encontrado directamente con 3 más uno así, sucesivamente. Muchos pueden llegar a las respuestas de forma distinta, pero llegan a la misma respuesta. Y eso es interesante de ver en las respuestas, en lo que envían. Para eso es importante la hoja auxiliar. Para eso. Bueno, y no es tan necesario escribir la respuesta acá, a menos que sea un número corto o algo que puedan escribir, pero no es tan necesario. Inclusive en su examen de física estaba de, la última pregunta era sobre el magnetismo, ¿verdad? La mayoría le ha escrito la respuesta ahí mismo, porque se les ha parecido más cómodo, entonces está muy bien. ¿Ya? Y otro tal vez ha hecho en su hoja auxiliar, ha puesto la respuesta, entonces ahí que ha puesto una X o todo hoja auxiliar. Y está perfecto, no hay problema en ese sentido. Ya solamente porque para algunos puede ser más cómodo, para otros no tanto, pero mejor si lo hacen todo en la hoja auxiliar. Bueno, otro parcial que se acerca, parcial de estadística. De estadística. Lo voy a abreviar así, estadística. Esto sería el 9 de noviembre 2021 a las 12:20. 12:20 hasta la 1. Bueno, lo mismo, el mismo caso que de matemáticas. El enlace de la plataforma va a estar hasta este límite, pero el examen se puede extender, puede estar al tipo 14 horas ahí, mientras lleguen a enviar todos. Siempre voy a darse rango de que traten de enviarlo todos, ¿ya? Y si tienen alguna duda, entonces ya me consultan si ha sido enviado o no. Siempre fíjense el ticket que sale de respuestas enviadas. Dice, respuestas enviadas. Sale eso, entonces ya, segurísimo que se ha enviado. Si no les sale eso, ya me pueden consultar. Pero toman en cuenta esto también del tiempo. Muchas veces espero a que envíen todos, espero. Pero hay datos que ya no. Y no lo voy a tampoco cesar, o sea, la entrega de respuestas. Pero el límite de, digamos, si ha pasado las 13 horas, ya se quiere está entregando tarde, demasiado tarde. Ya, bueno, muchas veces también eso me he preguntado, porque hay exámenes que empiezan, por ejemplo, a las 8 y les he dejado dar sin límite, casi sin límite, y entregan tipo 12. Y entregan tipo 12. Y al mismo tiempo me pregunto, porque de 8 a 12 tampoco no sé si han tenido otros exámenes que hacer. Y cómo es también que logran hacer 3 exámenes al mismo tiempo. Bueno, no sé. Para no discutir eso, entonces, por eso estamos reduciendo un poquito más el tiempo. Ah, faltaba Claudia. Buenos días, Claudia. Ahí está tu enlace. Bien. Para el parcial de estadística, tenemos la tabla de distribución de frecuencias. De frecuencias. Bien. Nada más. Solamente es eso en estadística. Buenos días, Claudia. Ahora sí he visto tu mensaje. Y, a ver, obviamente van a tener que llenar alguna tabla. Tal vez tengan que hacer alguna otra pregunta teórica, pero lo más importante es la tabla. Solo tenemos este rango de tiempo, así que tampoco va a ser mucho. No tiene que ser mucho. Y bueno, la tabla de distribución de frecuencias ya lo hemos hecho muchas veces. Pueden tener los mismos videos de guías que hemos hecho en estadística o los mismos ejemplos de cómo se llena la tabla de frecuencias. Y ese sería el parcial de estadística nada más. Bien, preguntas. Cuando dijo menos tiempo, significa que va a cerrar directamente la
el cuestionario cuando ya termine nuestra hora. Sí, exacto, eso ya lo voy a tener que cesar. Porque, por como les digo, estar esperando a que entreguen, entonces, y no sé qué dato van a entregar, lo voy a cesar y ese mismo datos de Porto, o sea, ya voy a ver a quiénes lo han dado, quiénes han dado. Revísenlo bien, revísenlo bien. Y de estadística. Y De de estadística, estadística, ¿va a ser muy largo o muy corto el examen? Porque la otra vez estaba muy, no sé si era decirlo muy largo, pero se hacía muy tedioso y se tardaba más. ya, de estadística, como les digo, va a ser solamente esto, llenarlo esto. Y hemos visto que se puede llenar todo esto en una clase, o sea, se puede llenar todo esto en 40 minutos aproximadamente. Contando, contando, siempre, como les digo, siempre les voy a dar el tiempo de entrega. Contando eso, llegaríamos máximo hasta las 14 horas, máximo, máximo. Y bueno, ahí tendrían tiempo suficiente para hacer toda una tabla de distribución de frecuencias. Máximo 14 horas de estadística. De aquí, entonces, de 11 a 13 horas, igual a lo que se tarde en enviar, o 13 hasta 13:30, porque también no va a ser el único curso que va a dar examen. Tengo otros cursos también que tengo que controlar. Puede llegar incluso esto igual a ser hasta las 14 horas. Puede llegar a ser esa hora. Y me conviene también que sea esa hora porque esa hora también cierro casi todo. eh, las entregas, los envíos, y como no hay clases tampoco voy a enviar videos, así que puede ser que los dos sean hasta las 14 horas. Ya hay, en eso del tiempo hay se puede decir que hay tolerancia, porque a algunos tal vez no les funcione mucho el internet, no sé, si haya alto tráfico, entonces siempre va a haber esa tolerancia de envío. Bueno, potenciación parcial de física ya han dado, así que, ¿y de la física cómo estaba? ¿Fácil o difícil? Fácil. Aquí voy a poner física. De física, entonces, lo que les faltaría hacer es la presentación de cuadernos. El examen de física les cuento que ya estaba hecho hace semanas, estas semanas. Yo siempre preveo que ya sean los parciales ya directamente. Y bueno, y tampoco ya he añadido mucho de lo que hemos hecho último de física. Así que por eso ya les parecía, les resultaría un poquito más fácil, porque ya lo hemos hecho mucho, lo que era más antes. Así que les ha convenido en esa parte en física. Bueno, la presentación de cuadernos. Eso es lo único que faltaría en física. A ver, ¿qué más? Aclarar, a ver, más preguntas. Les podría ver, pero nadie está con cámara. Nadie está haciendo así con cámara para decir sí o no. Bien, aquí vamos a hablar ahora de ¿qué más quería decirles? A ver, esto de los parciales de entrega, de las respuestas de exámenes. Bueno, si alguno también ya ahorita entrado y no entiende mucho de lo que estamos hablando, estamos detallando algunas cosas, alguna información del parcial. Bien, bueno, esta sí voy a volver a recalcar. No es necesario que pongan la respuesta dentro de la hoja del cuestionario. No pueden poner todo en la hoja auxiliar y aquí en la hoja, a la respuesta le ponen simplemente una X, una flechita. No es necesario. Ahora, si es que lo van a poner, no importa, pero traten de que no les complique, no les haga tardar tanto. Muchos se esfuerzan en escribir toda la respuesta en la parte del cuestionario. A veces es difícil escribir. Escriben 3/4 de esta manera, elevado al cuadrado, más, igual, así. Y unas variables ya se mezclan. Por ejemplo, más a igual, y esta es la otra respuesta. La otra respuesta. Así que para que no se compliquen tanto, como les digo, no es necesario que pongan la respuesta en el cuestionario. Bien, aclarado eso, y el día lunes tienen su parcial, el día martes de estadística. Recién el día jueves nos estaríamos encontrando, o sea, encontrando recién el día jueves, para física. Y en física vamos a seguir terminando el día trimestre con gravitación universal.
Vamos a ir hablando un poco más de magnetismo, los flujos magnéticos tenemos que dar, tenemos que empezar a hacer más. Y después tal vez hagamos un proyecto. El problema es que el proyecto, no sé si alcanzará tiempo para hacerlo. Para algunos cursos igual tienen su proyecto que están haciendo y posiblemente ese proyecto valga su parcial. Así ya no den de forma escrita, pero bueno, veremos con ustedes, tal vez llegaría a ser. A ver, aprovechando el tiempo, como les he dicho que tendríamos que avanzar algo, avanzaremos, hoy haremos el tema 10. El tema 10. Y el tema 10 es límites. Límites. Esto también se puede llamar teoría de límites o límites de una función. Límites de una función, así. Pero nosotros vamos a poner simplemente límites. No vamos a profundizar tanto en el tema. De límites se pueden encontrar muchas otras cosas, muchas otras variables. Son como los logaritmos, los límites. Vamos a ver cuál es su definición, cómo se puede obtener, sus casos especiales y varios teoremas que hay sobre límites. Y esos teoremas de límites son los que se utilizan para resolver ya otros tipos de límites. Hay límites exponenciales, límites constantes, toda serie de límites. Pero ¿de qué se trata? Y justamente eso lo vamos a ver. Límites. A ver, de forma simplemente social o de cultura general. Para ustedes, ¿qué es un límite? Es hasta donde puede alcanzar algo o alguien, su punto máximo. Es lo máximo que puede llegar a alguien. Puede ser, a ver, lo voy a anotar aquí. Lo máximo que puede llegar a alguien. ¿Alguien más? Qué entenderían por límite? Lo máximo que puede llegar a alguien. Ese es su límite, dices, ¿verdad, Sergio? Algo o alguien, el máximo. No en distancia, simplemente. No solo en distancia. En energía también puede ser. El límite de energía. Víctor, Algo que puede llegar a un punto máximo. casi igual que Sergio, pues, a un punto máximo. No solamente de distancia, Sí. dice de energía. Es el máximo que puede llegar de energía, ¿verdad? A ver, aquí vamos a decir máximo de personas, energía, energía. Bien, estas definiciones también son correctas. Es su límite de una persona. Es lo máximo de energía que puede llegar, es su límite. Pero también hay otros significados para el límite. Digamos, tenemos aquí esto de acá. A este lado está Bolivia y aquí está Perú. A ver, ¿alguna vez han estado en la frontera? No. Sí. A ver, Luis va a entender. ¿En la frontera has logrado ver una línea que separa Bolivia y Perú? O bueno, depende. Específicamente no. O tal vez otro país, no sé, Bolivia, Argentina, Entre Bolivia y Chile. Bolivia, Chile, vamos a poner aquí. Chile. Entre Bolivia y Chile no existe una línea, pero sabemos que hay un límite. O sea, no hay una línea así física, una línea así. Pero nosotros sabemos o conocemos que hay un límite en un punto. Han puesto marquitas. Han puesto marquitas. Hasta aquí y aquí. No, pues no le han puesto una línea, pero nosotros ya sabemos que ahí hay un límite entre Bolivia y Chile. Ya, aquí no podemos decir que Bolivia es su máximo hasta acá y Chile es su máximo de acá, como esa definición de límite. Ya.
podemos decir que el límite que tiene Bolivia hacia Chile es hasta lo máximo que puede acercarse hacia este lado. Y Chile, igual, hasta este punto, lo máximo que puede acercarse es su límite. A lo máximo que puede acercarse hacia Bolivia es hasta más o menos por aquí. Siempre va a ser una aproximación hasta ese punto. Ya. De esa manera hay que tratar los límites de esta forma, no tanto como lo máximo que puede llegar a ser la energía, porque de acá estaríamos viendo solamente un lado. Un lado. Llega hasta un punto y hasta ahí va a ser su límite. Pero no estaríamos viendo el otro lado tampoco, de dónde estaría surgiendo, o qué es lo que impide que llegue a que sobrepase. Bien. De esta forma, entonces, vamos a entender un poquito más acerca de límites. Ahora, más o menos aquí se estarían dando cuenta también, en este ejemplo que ha salido también sin querer, que aquí tenemos una línea que vendría a ser la función, la función. Y cada punto que nosotros tengamos tendría que ser el punto donde tendría que acercarse lo máximo, o bien sea desde Chile o bien sea desde Bolivia. Entonces aquí vamos a escribir una pequeña definición. Ya en este punto, como ven cómo ya esto se relaciona un poquito más. Vamos a ver ya cualquier línea como si fuera una función. Y todo va a estar en base a funciones. Cuando lleguemos después de esto, no vamos a tardar tampoco mucho, vamos a llegar después de esto a derivadas. Y la derivada se trata de una función también. Derivada de una función. Ya escribimos el límite de una función f de x. En el punto x sub 0, lo voy a poner así. Sub 0 es el valor al que se acercan las imágenes. Por aquí vamos a poner paréntesis las que serían en el eje Y. Cuando los valores, ¿cuáles son los valores? Los valores serían los que están en el eje X. Se acerca al valor X sub 0. X sub 0. Listo. Esta va a ser nuestra definición principal para estos de funciones. Aquí dice imágenes. Y esto se aplica para cualquier tipo de función. Y todas las funciones se grafican. Todas las funciones se llegan a graficar. También hay gráficos que no son funciones, eso ya los reconocemos, ¿no ves? Hemos visto qué gráfico no convendría ser funciones, qué tipo de forma no sería una función, pero si hacemos una función, sí se puede graficar y cada punto tiene su imagen. Ya, para cada valor de x corresponde una imagen y. Y aquí es lo mismo, es lo mismo. Y se van a dar cuenta que esto es fácil, fácil. Llega un punto donde solamente nos dan el valor donde tiene que acercarse y reemplazarlo. Y ahí encontramos el límite, nada más. Ya, vamos a hacer aquí un ejemplo también, con una función conocida. A ver si logro dibujarlo biencito, pero bueno, a ver. Lo malo del GeoGebra es que no lo puedo rayar como pizarra. Sería súper interesante. Ya, esto es sencillo. Aquí voy a poner una función parabólica. Primero señalaremos aquí esto que sea 1, 2, 3, 4. Y aquí que esté 1, 2, 3,
4. Bien, ya. Aquí vamos a hacer nuestra función parabólica. Puede ser cualquier parábola. Puede ser cualquier parábola. A ver, lo voy a rayar de esta forma. No. Esta parábola está fea. Tal vez así. No. Ya, ahí. Esta de acá está mejor. Bueno. Entonces, tenemos esa función. Esta es una función parabólica. Lo vamos a nombrar simplemente f de x, como cualquier función. Y nosotros tenemos que hallar un punto máximo donde se tienen que acercar las imágenes o todos los números que los asignemos a x. Por ejemplo, un punto cualquiera de acá. Este punto va a ser x sub 0. Entonces, nosotros nos empezamos a fijar cuáles son los valores que se acercan a este punto a partir de este lado, los que están descendiendo, y todos los valores que se estarían ascendiendo de este lado. Pero ¿cómo nos fijamos de eso? Todos los que estarían yéndose en el eje X, por ejemplo, X, y todos los que estarían yendo hacia arriba del eje Y. En ese punto en específico, por ejemplo, no sabríamos cuánto vale X sub 0, por ejemplo. No sabríamos, pero nos fijamos los valores que empezarían a acercarse en el eje X. Por ejemplo, aquí estaríamos acercándonos a ese punto, y esto sería, por ejemplo, el 9.9, el 1.9. Y aquí en Y estaríamos hablando del 3 en Y. Ahí entonces ya empezaríamos a encontrar el valor del límite tomando en cuenta este valor de X. Si X tiende entonces a 1.9, el valor del límite va a ser igual a 3. Esa sería su imagen. Todo lo que salga en el eje Y, la imagen de la función, prácticamente es el límite. Prácticamente es el límite. Pero no se olviden, tenemos que tomar en cuenta que tendríamos que buscar de esta manera, llegando hasta el otro punto. El otro punto más cercano de 1.9 vendría a ser directamente el 2. Hacia el otro lado tendríamos el 1.8. Hacia el otro lado, 1.8. De esa manera tenemos que tomar los límites, acercándonos. Y no siempre ese punto. Cualquier otro punto lo podemos tomar de referencia. Y el límite nos dice exactamente qué es lo que tenemos que buscar. Por ejemplo, si ponemos de esta forma, aquí lo voy a escribir. Límite de la función x, o en este caso es esta parábola, en vez de fx puedo poner la ecuación de la parábola, exactamente qué parábola sería. Y abajo del límite tengo que escribir cuando x se acerca o tiende. Esta flecha significa tiende a 1. Cuando x llegue a 1, ¿cuánto va a ser prácticamente el límite? Eso lo averiguamos aquí. Voy a hacer con azul. Nos vamos a acercar al número 1. El 1 en x sería este. Si x está en 1, entonces y va a estar, le ponemos 2, redondeándolo. Así de fácil. Y aquí el límite de la función x, cuando x tiende a 1, va a ser 2. Así de sencillo. Esta sería su imagen. Y este sería el límite que estaríamos poniendo. No siempre puede resultar de esta manera, si es un punto exacto. Y dependiendo de la función, ya vamos a estar viendo qué funciones no cumplen tanto con esta regla. Como les digo, llega a un punto donde va a ser fácil simplemente reemplazar el valor y encontramos directamente la función, el límite. No vamos a necesitar hacer ni siquiera la función. Así que de esto de forma conceptual, así entenderíamos los límites. Es simplemente buscar la imagen y ese vendría a ser el límite.
Pero ya después vamos a ver otras circunstancias. Cuando tengamos que acercarnos para encontrar el valor, nos acercamos de este lado, nos acercamos de este otro lado. Bien, preguntas hasta este punto. Todo. Ya. ¿Todo claro? No creo. No, digo todo. Tengo preguntas con todo. Como por ejemplo, ¿qué? Ya me Para olvidé que representa esto. límite. Ahí dice límite. Es una LMI. Límite. Anotamos la función. Y algunos ponen líneas, otros no. Y la base que es X tiene que tender a algo. Tiene que ir, por ejemplo, puede ir a cualquier otro valor. A. Y el resultado va a ser la imagen. O sea, nos va a salir el lado que estaría al frente, el número que le correspondería. Generalmente también le ponen eso L, el resultado, L. Y este sería la definición del límite de la función. Cuando X tiende a algún valor. Y también tiene sus connotaciones. A no puede valer tanto. ¿Tiene ingresado? Es raro. Pues me he desconectado un momento. Parece que sí, porque cuando le preguntó de qué representa eso, se le ha cortado el video y no se escucha nada. Ah, porque parece que alguien ha ingresado y el que ha ingresado era yo. Estaba, estaba raro. Estaba raro. Ya, ¿qué se presentaba ese límite? Significa límite. Límite de la función. Esta función puede ser cualquiera, función X. Y abajo tiene que ir denotando el valor que va a asignarse a X. En realidad no se asigna un valor, simplemente que el valor tiene que acercarse a un coeficiente. En este caso vamos a acercarnos a cualquier coeficiente. En este punto nos fijamos de que, por ejemplo, aquí X tiende a 1. Nos podemos ir acercando al 1 poco a poco. Antes del 1 estaría 0,8, 0,9. Y también hacia el otro lado nos acercaríamos al 1, eh, por ejemplo, con el 1.01. Es un número muy cercano al 1. De esa manera nos acercaríamos hasta llegar a este punto y ver cuál sería su límite. Obviamente lo que estamos haciendo ahorita es fácil. Es fácil porque ya tenemos funciones definidas y todo eso. Ahora, a partir de esta función, como es más o menos sencillo, se podría decir, sale propiedades. Por ejemplo, cuando dos funciones son iguales, qué sucede si una función se multiplica con otra, el límite cómo saldría, si dos límites son iguales, cómo serían de esta manera. Entonces, la próxima ya vamos a hablar acerca de teoremas de límites para ya ir viendo cómo utilizar esos mismos teoremas. Y solamente en base a esos teoremas ya podemos analizar mucho. Hay límites o solamente la función, no solamente la función puede estar elevada, sino el límite puede estar todo elevado con un exponente. ¿Cómo se hace eso al respecto? Y como les he explicado de acá, como les he dicho un rato, los límites pueden llegar a ser como los logaritmos. Por ejemplo, el logaritmo de un coeficiente, digamos a, está elevado a un número, n. Entonces esto tranquilamente por propiedades, n pasaría a multiplicar adelante del logaritmo y vendría a ser así. Entonces, ese tipo de propiedades hay en los límites. Vamos a ver cuáles se pueden aplicar y cuáles no. Vamos a hacer un ejemplo más y con eso creo que vamos a terminar ya para no ir avanzando más de esto porque también va a tener que repasar en matemáticas lo otro. Tengo una pregunta. Dime, Víctor. En el límite de la función, bueno, el ejemplo que acabamos de hacer, el 2 es, bueno, se pone el 2 por el eje Y y el 1 por el eje X, ¿verdad? Sí, el eje
Voy a volver a poner eso. Ya está. Aquí esta parte. Lo importante es poner hacia dónde va a ir X. Si X va a ir a 1, entonces directamente vamos a ver nuestra grafiquita. Vamos a señalar 1. ¿Dónde está el 1? Aquí está el 1. Choca en este punto. Entonces en este punto había sido 2. Entonces ese es el límite para la función cuando X tiende a 1. Ese es su límite. Hasta que X tiende a 1. Y si queremos ser más concretos en esta función, y si el límite es solamente hasta 1, entonces sería así, hasta ahí nomás. Así. Sería así. Y el 2 lo sacamos simplemente como la imagen, el número que correspondería. El número que lo correspondería. Obviamente aquí la función tendríamos que escribirlo como tal, como su ecuación. Y justamente eso vamos a hacer aquí, en este ejemplo de acá. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Pongamos ejemplo 1 ya de una vez. Si y es igual a x más 1, x más 1. Esto automáticamente sabemos o ya reconocemos qué tipo de función es. Si graficamos, ¿qué nos resulta de esto? A ver, ¿quién me dice? Una línea recta. Exacto, nos sale una línea recta. Y si no me creen, vámonos un momento con GeoGebra. ¿Dónde estás, GeoGebra? ¿Y quiénes le han creído? Creo que he vuelto a la pizarra. A ver. Ha vuelto a la oficina anterior. Ya. Ah, sí, he encontrado el GeoGebra. Aquí está. Bien. A ver. Debe salir, si solo noto x más 1, debe salir también. A ver, vamos a poner x más 1. ¿Pueden ver? Pongan enter. Ahí está. Solo que está súper lagueado. Ahí está, función de x es igual a x más 1. Exacto. No era necesario anotar y igual a x más 1, como les he dicho. El GeoGebra automáticamente lo va a reconocer como función. Y es lo que también tenemos que hacer nosotros. Automáticamente tenemos que reconocer de qué se trataría la función. Bueno, aquí ya pasa, la línea recta pasa por menos 1 y 1. Por menos 1 y 1. Y aquí ya vamos a poder reconocer cualquier otro punto que tengamos que acercarnos. Por ejemplo, si el límite de la función x más 1 tiende a 3, entonces el punto, el límite va a ser 4. Voy a poner aquí un puntito. Si el límite entonces tiende a 3, aquí voy a señalar, el límite de la función x más 1 tiende a 3, el límite va a ser igual a 4. Entonces, esto para nosotros va a ser lo más sencillo del mundo. Simplemente va a ser reemplazar el valor que hemos asignado a la función. Y así vamos a entender, vamos a encontrar la imagen. Y justamente eso va a ser su límite. Así de simple. Pero, como les digo, no va a ser tan fácil que digamos. Eso es como base conceptual. Ya vamos a hacer algunas propiedades, algunas otras cuestiones también que van a complicarnos la vida. Por ejemplo, cuando el límite tiende a infinito, ¿a dónde vamos a anotar? ¿O qué es lo que vamos a poner? Bien, solamente eso quería mostrarles. El gráfico y todo eso ya lo vamos a estar Una suprimiendo. pregunta. Sergio, ¿quién era? Yo. Es que quiere preguntar. ¿Qué quería preguntar? La- ¿Hay que ponerle el límite nosotros o el ejercicio le pone el límite? El ejercicio pone límite. El ejercicio pone límite. Porque esta línea no tiene un límite.
Por eso, nosotros pondríamos el límite. Se asigna el límite. Y es lo que ha llevado a hacerse las derivadas. Cuando se hace una función parabólica, una, una función elíptica, una función, eh, sí, más o menos parabólica, se ha llegado a buscar el límite donde la recta tangente llegaría a cruzarse con la punta de una parábola. Entonces, al buscar ese límite, se ha encontrado la derivada. O sea, cada uno ya ha buscado hasta qué límite llegar con alguna figura geométrica y de esa forma se ha llegado a hacer otras cosas también. Por eso lo de los límites ha llegado a ese punto donde cada uno ya buscaba qué límites tiene esa figura. Y cuando ha descubierto que el límite de la recta tangente llega hasta cierto punto en una curva, entonces eso resulta ser la derivada. Bien, y eso lo vamos a ver despuesito. Ya no nos falta mucho para averiguar eso. Bueno, ahora sí vamos a la pizarra. ¿Dónde está? Aquí está. Y aquí anotamos lo que hemos visto. Aquí anotamos límite. Lo voy a hacer como he hecho más antes. El límite de la función x. En este caso el límite sería x más 1. El límite de x más 1. Cuando x tiende a 3, esto era igual a 4. Esto lo hemos visto en la gráfica. Esto lo hemos visto en la gráfica. Y si se dan cuenta, es simplemente reemplazar el valor de 3 aquí. Aquí. Y encontraríamos cualquier otro límite también. Voy a poner aquí. Si el límite de la función x más 1, cuando x tiende a 2, esto va a ser igual a 3. De esa forma encontramos fácilmente el límite exacto. El límite exacto. Bien, a ver, ¿qué más podemos aclarar de esto? ¿Qué más podemos aclarar? Cuando el límite ya tiene esto definido y ya se puede reemplazar directamente. Y aquí, por ejemplo, no estamos utilizando cualquier función genérica. Sabemos que la función en este caso es, o f de x es igual a x más 1. Más 1. Si no conociéramos, hemos puesto como más antes, función genérica f de x, nada más. Aunque con el gráfico nos damos cuenta que era una parábola. Y esto debe tener su ecuación. Debe tener una ecuación. Y tal vez buscando, reemplazando 1 en esa ecuación, nos va a salir 2. Y ese es el inconveniente. Hay funciones donde las ecuaciones, reemplazando un número en esto, no nos sale el número que estamos pensando, nos va a salir algo negativo o un cero. Un cero. O algún número que no nos convenza. Puede que nos salga alguna división o divisiones entre cero. Para encontrar el límite, entonces, en eso, cuando no nos salga un resultado, ahí es cuando ya utilizamos lo más cercano al 3. Por ejemplo, 2.9. Con 2.9, ¿cuánto nos saldría? Si esto no nos saldría un número que nos convence. Entonces ahí empezamos a acercarnos. Exactamente cuando vale 3, qué número sería, y empezaríamos acercándonos. ¿Y cómo nos acercamos? Fácilmente con nuestra tablita que van a reconocer algunos. Nuestra tablita de valores. Aquí pongo X, aquí pongo Y. Esta tablita que siempre nos ha acompañado, lo volvemos a utilizar. Lo vamos a volver a ver. Como les digo, va a haber situaciones donde esta ecuación va a ser complicada. Ya, por ejemplo, la siguiente. He visto aquí una. A ver dónde está. Esta de acá. ¿Qué pasa si hacemos esto? Límite cuando x tiende a 2.
de 2x al cuadrado menos 4x dividido entre x menos 2. Lo ponemos en paréntesis. Ya. ¿Qué hacemos en ese sentido? Ya hemos visto con los anteriores ejemplos de que reemplazando x encontramos el límite sin problemas, ¿verdad? Entonces haremos eso. En vez de x pondremos 2. ¿Y cuánto nos saldría todo esto? Lo voy a poner aquí. 2, aquí sería 2x aquí elevado al cuadrado, menos 4 por 2, dividido entre 2 menos 2. ¿Cuánto nos sale? ¿Cero? A ver, nos sale esto. Aquí arriba nos saldría 0, porque 4 por 2 nos saldría 8, 2 por 4, 2 elevado al 4, 4 por 2 nos va a salir 8, sobre 2 menos 2 nos va a salir 0. 0 sobre 0, 0. Bien, pero veamos, De verdad. ese 0 no convence. No es que del cero de abajo me refiero. Pues. Ya con eso ya tenemos un pequeño problema. Pero veamos exactamente cómo vendríamos a acercarnos a 2. Utilizaríamos números, primero a este lado, al 2 le pondríamos al 0, al centro, y empezaríamos a acercar números hacia 2. Un número cercano a 2 sería, por ejemplo, el 1.5. Aquí estaría el menos. No, el 1.5 no sería negativo, estaríamos yendo muy lejos también. Aquí tendríamos, por ejemplo, el 1, aquí tal vez el menos 1. Menos 1. Y luego el 1, 1.5. Al otro lado tendríamos el 2.5, el 3, así sucesivamente. Buscaríamos algunos de esos números cercanos al número que nos hemos encontrado. A ver. O más cercanos todavía. Más cercanos todavía. Podemos utilizar en este caso el más cercano. Nos acercaremos más. A este que sea 1, este 1.5 y este que sea 1.9. Ese 1.9 es más cercano todavía, así que eso vamos a utilizar. Por otro lado, aquí otro número más cercano todavía al 2 sería el 2.01. ¿Verdad? Más cercano todavía. Y aquí, en vez del 3, un poquito más cercano, sería el 2.1 ya directamente. 2.1, aquí estaríamos con 2.5. Aquí es de 100 con el 3. Pero ahora buscaremos valores. Si a esta ecuacióncita, ya lo vamos a tomar como ecuación, esta función, reemplazamos x en vez de 1 en vez de x, ¿cuánto saldría? Aquí lo haremos. 2, 1 al cuadrado, menos 2 por menos 4 por 1, dividido entre 1 menos 2. ¿Cuánto sale? 1, 2, 4, Menos 2, digo 2. 2, sí, 2 positivo. 2, sale 2, sale 2. O 4, menos 4 dividido entre menos 2, sí, sale menos 2. No, 2, sale 2 positivo. Por eso dije 2 positivo. Ya, muy bien. No es por desconfiar, Sergio, pero ya. Ahora luego con el 1.5, ¿cuánto sale? Natal. Muy bien. Hablando de calculadoras, ¿quiénes están usando sus calculadoras? A ver. Muy bien. Víctor, no sé de dónde ha sacado la calculadora, se nota que no lo estaba usando. Muy bien, Claudia, su like también. Y Never, mira, había estado con uniforme y todo y sin cámara.
Bueno, ahora con calculadoras. En vez de ese 1, poner 1.5. Con calculadoras es fácil. Simplemente le dan al botón de retroceso y al 1 le aumentan 1.5. Sale 3 positivo. 3 positivo. Con 1.9. Ahí está, muy bien. El más cercano. Aquí ya sabemos que con 2 sale 0. Con 1.9, ¿cuánto da? A mí me salió perdón, 3.8. 3.8. A ver, vamos a ver los demás. Disneyland también dice 3.8. Ven, aquí vamos a poner 3.8. No es precisado, miren. Con 1 nos sale 2, con 1.5 nos sale 3, con 1.9 nos sale 3.8, con 2 nos sale 0. Raro. Pero veamos, esto es hacia este lado, acercándonos hacia 2 desde abajo. Estamos subiendo. Ahora acercándonos hacia 2 desde este lado. A ver, hagamos con el 2.5. Primero con el 2.5, ¿cuánto saldría? Ya, el 3 lo vamos a dejar para después. Bueno, aquí entonces, en vez de Sale 5. 5 redondo, 5, sí. 5 Sí. fijos. perfecto. Entonces aquí vamos a poner 5. Con 2.1, Sale 4.2. 4.2. Ah, muy bien. El más cercano al 2, 2.01. 4.02. 4.02. Eso, lo que dijo el inglés. 4.02. A ver, díganme. Estamos yendo de manera ascendente. Fíjense, 2, 3, 3.8. Y acá estamos continuando de manera descendente. 5, 4.2, 4.02. Aquí, ¿qué número vendría a ser entonces el límite? El 3. Como que el 3 y el 3 ya está aquí. O en ese de ahí. A ver, entonces el 2, el 0, A ver, el 2, 5, el 2. 3, 2, 3, 3.8, 4.02, 4.2, 5. ¿Qué número tendría que estar acá? Un 4. Sí, por lógica aquí tendría que estar un 4, porque así está ascendiendo el límite, está llegando, está aumentando del 2 al 3 al 3.8, y hacia el otro lado está yendo, está reduciendo del 5, 4.2, 4.02, y el punto más cercano donde se acerca, porque esa es la definición del límite, donde se acercaría a ese número sería en este caso 4. En este caso, a ese punto, este sería el x sub 0 que estaríamos acercándonos al 4. Por lo tanto, este límite de esta función, no es exactamente la función, no sé qué sería, pero saldría 4. Nos saldría 4. Ya. Pero por eso, como les digo, no siempre, así verlo de esta manera fácil, reemplazar esto con esto para que nos salga el límite funciona. No siempre nos funciona de esa manera. Pero así son los límites. Bueno, vamos a seguir esto hablando de límites el día próximo viernes, porque ya tienen el parcial. Luego para esto funciones ya sabemos, así que nos abocamos a límites, terminamos límites, también les voy a explicar esa parte, de que alguien ha buscado el límite de la recta tangente hasta una curva, hasta qué punto llega, cuando dos puntos
esto quería hacer. Un tipo ha dicho, a ver, si tenemos esta curva de acá, y vamos a tener una recta secante, en vez de tangente. La recta tangente hasta qué punto va a llegar y eso puede ir moviéndose. Pero esta recta secante, ¿hasta qué punto puede acercarse a la punta de una parábola? Uno dirá hasta que llegue a ser un solo punto, pero ya cuando llegue a ser un solo punto ya va a ser recta tangente. Tiene que seguir siendo secante. Entonces va a llegar, y esto va a ser infinito, infinito. Y sacando eso, buscando eso, ha encontrado la derivada. Y ha sacado su fórmula para encontrar ese punto exacto. Y que a través de esa fórmula se puede sacar de varios otros puntos y de esa forma se hacen las derivadas. Y con límites. Digo, con límites. Luego se ha descubierto de otras maneras de sacar derivadas, pero de ese es su origen, es su definición. Bien, en esto quedaríamos, chicos. El día lunes no se olviden su parcial de matemáticas, no se olviden enviar sus cuadernos, que es importante. Luego, el día martes, el examen de estadística. Ya también no se olviden de mandar su cuaderno, porque también está ahí la parte de cuadernos de estadística. Y estadística, ya saben, es algo que aumenta matemáticas, que si no lo hacen, en vez de aumentar, vas a rebajarlos. Bien, dudas y preguntas que tengan. En esto de límites, siempre tiene que ser un número entero. No, en la definición está, como les digo, en la definición aquí está la definición. No solamente es esto, no solamente es esto. Casi lo uso. No solamente es esto, aquí tenemos que aclarar muchas otras cosas. Por ejemplo, cuánto va a ser exactamente el valor de A, si puede llegar a ser infinito o no, y bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ya falta aquí todavía. Esto simplemente es un preámbulo para que entiendan cómo vamos a tomar esto de límites. Tomaríamos de esta manera. Así que no te desesperes, Sergio. Nos veríamos el próximo jueves para física, antes de matemáticas. Bien, Está bien. hasta luego, chicos. Hasta luego, tío, que vaya bien. Hasta luego, Hasta tío. luego, tío.